Mi nombre es Mauricio Latorre, tengo 35 años, nací en Montevideo, Uruguay, y actualmente vivo en Playa del Carmen, desde donde por internet acompaño a distintos líderes, empresas, proyectos a construir sus relaciones de forma consciente, mejorar su liderazgo y también a trabajar en la parte comercial con un trasfondo de desarrollo personal y espiritual, que es lo que a mí me ha formado. Entonces, en este video te quiero contar un poco qué fue lo que construyó este Mauricio de hoy, que cuando tenía más o menos 24 años dije, me gustaría acompañar personas, ser un motivador, ser ahí una persona que habla en público y motiva a otras personas y le enseña desarrollo personal y no sé qué. Pero tenía 24 años y dije, bueno, me tengo que ir a vivir alguna vida con sustancia para tener desde dónde contar esa historia y desde dónde apoyar a otras personas. Así que te quiero contar un poco, no de lo que pasó en los últimos 10 años, sino de cuáles fueron los orígenes, porque creo que desde ahí es donde surgimos como nuestra personalidad, nuestra persona, lo que nos mueve, lo que nos motiva. Me crié en una familia católica, en una clase media, donde cuando yo nací, mis papás trabajaban como empleados, cosa que con los años y en el proceso de desarrollo personal y espiritual y de negocios me fui dando cuenta que en realidad mi papá siempre fue emprendedor y mi mamá también siempre lo apoyó y construyeron un montón de proyectos juntos, pero como tengo dos hermanas que me llevan 20 años, en el momento en el que yo nací mi papá apostó a la seguridad y desde ahí se buscó un empleo. Pero, sin duda, antes transcurrió su proceso como emprendedor y logró un montón de cosas dentro de lo que eran las metas que él buscaba, siendo una persona que no tenía estudios, que no terminó ni la primaria, porque en aquella época, cuando mi papá era chico, era una zona medio de campo y no era tan importante, y mi mamá también, o sea, creo que llegó al secundario. Entonces, bueno, no eran personas que estaban súper instruidas, académicos, que llegaban desde ahí, sino que con su voluntad y con lo que hicieron intentaron progresar y avanzar. Hay dos libros que cambiaron muchísimo mi vida. Los dos los agarré en formato de audiolibro o documental a los 21 años. Uno es Padre Rico, Padre Pobre y el otro es el documental del secreto y la ley de atracción. ¿Por qué digo que estos dos libros cambiaron muchísimo mi vida? Porque desde algún lugar cambiaron mi concepción o la creencia de lo que era Dios o un ser superior y desde otro lado el dinero, la relación con el dinero, cómo se construye el dinero y para qué es el dinero. Me creé en una familia de esta forma, donde al principio mi familia era católica y la verdad que lo primero que me motivó a ir a la iglesia era que mi compañera del banco de al lado, ella estaba tomando la comunión y a mí me interesaba tener algo en común con ella y eso me llevó a tomar la comunión. No era porque mi familia era católica ni porque me hubieran forzado a eso, sino que simplemente era mi instinto interno sexual que estaba diciendo, acá tenés una forma de conquista. Y bueno, la verdad es que tengo muchas memorias de mi infancia, de ese impulso que guiaba, ese impulso que me movía, ese impulso que leía y sentía la atracción entre el hombre y la mujer, pero que obviamente no podía explicar, no podía entender, que hoy con suerte lo trato de explicar o lo trato de comprender. El otro lado es el lado del dinero. Cuando era chiquito me acuerdo que mi mamá me quería decir qué era lo que me tenía que comprar con el dinero que me regalaban mis tías para mi cumpleaños. Y yo me súper enojaba porque ¿por qué ella tenía que decirme que me tenía que comprar ropa interior en vez de comprarme los juguetes que yo me quería comprar? Y ahí había otra parte. Y lo tercero era una actitud de defensa y de conflicto constante con otros chicos que me querían imponer su forma de hacer las cosas. Siempre me consideré un desafiante, siempre fui al choque, nunca me quise dejar decir qué hacer y esas tres cosas eran los conflictos que yo entiendo que desde chico hasta hoy prácticamente siguen siendo lo que domina mi vida. Y lo digo así porque no me creo resuelto, no me creo iluminado, no creo que haya trascendido nada, simplemente en estas tres ramas todo el tiempo pongo mi energía para crecer, para evolucionar y para ser una mejor versión. Creo que las cosas que me marcaron fueron justamente el haberme criado en esta familia donde tuve un primer contacto con la iglesia y desde algún lugar dije acá hay algo que no me están explicando o algo que no me están diciendo, no me gusta y me molesta. Mi intuición estaba diciendo acá hay algo oculto, que es verdad. Obviamente en una religión te cuentan la parte de la historia que tiene que ver con lo que podemos utilizar para dirigir a otras personas y quedas como con un mediador que es una religión, entonces estás separado y te están buscando religar a Dios, que está bien, o sea, es algo que es necesario y es parte de la sociedad y es parte de algo que se necesita, pero está muy lejos del verdadero significado de lo que enseña la Biblia o lo que enseñan los textos antiguos de cualquiera de las religiones o de cualquiera de las filosofías. Cada uno haga su prueba, conozca y después me viene a contar. Pero bueno, eso es lo que creo hoy. Cuando tenía 21 años leí o vi el documental El Secreto
y desde ahí empecé a abrirme a una oportunidad de construir una creencia de que había algo superior, que había un orden, que además yo tenía el poder de crear la realidad. Y esto es algo que cualquier persona que se ponga a trabajar con la ley de atracción lo puede probar, lo puede verificar, y es que vos podés construir tu realidad, podés cambiar tu vida, podés cambiar muchas cosas. Lo otro fue el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que empezó a cambiar mi percepción de la forma de generar dinero, que no era la única forma de tener un trabajo como tenía en ese momento a los 21, sino que había otras formas. Yo en ese momento era técnico, informático, estudié computación, redes, telecomunicaciones, programación, bases de datos, sistemas operativos, conexión de redes, configuración de redes telefónicas y redes de distintas clases entre empresas, y yo me dedicaba a eso. Ahí entre los 21 y los 23 fue el momento de mi vida en el que me dediqué a la informática, hasta que en algún momento vi un video de Innovation que se llama Te atreves a soñar, y habla sobre el concepto de salir de tu zona de confort. Y en ese momento me acordé que había leído este libro, me acordé que me gustaban las ventas, me acordé que me gustaba esta parte, y empecé a buscar un negocio de inversiones, a lo cual llegué a una empresa de multinivel que tenía una propuesta de inversiones en energía solar. Me volví loco con ese proyecto, me echaron del trabajo un par de semanas después, pero en ese momento, cuando me iban a echar, el que era el gerente de esa empresa, hoy considero un gran líder, no tengo ni idea si era su verdadera intención lo que me dijo, pero al final no importa lo que me digan, sino lo que significó en mi vida. Y ese tipo me dijo: vos tenés la fuerza, si la aprendés a usar podés ser un Jedi, pero si no, te podés pasar para el lado oscuro. Me estaba hablando de que tenía una gran energía y que de alguna forma la tenía que aprender a trabajar para poder canalizarla hacia algún lugar constructivo. Pero eso me llevó a ver Star Wars y empezó a despertar algo adentro mío que tenía que ver con qué es la energía, cómo trabajo con la energía. Meses después llegué al Reiki y empecé por ahí mi camino de desarrollo espiritual, y con una sed muy grande de explorar distintas escuelas. En Uruguay hay distintas religiones y empecé a investigar un poco en cada una. Algunas me sonaban bastante oscuras y era algo con lo que yo no resonaba, pero desde otro lugar también tenía una sed muy grande de conocer de qué se trataba el yoga, el budismo, y en la facultad de psicología hablaban también del tantra. Cosa que no entendí mucho, pero después de haber estudiado tantra cuando volví a Uruguay y vi los folletos de ese simposio, dije: wow, ya conocía el tantra en esa época. Pero bueno, de ahí un poco salen mis tatuajes, ¿no? Donde está Shiva, donde está Buda, y por acá tenemos un poquito de magia que se viene a futuro en estos próximos días, que tiene que ver con el mundo de lo egipcio. Pero bueno, para no irme por las ramas, lo que te quiero contar es que cuando estaba en ese momento, en el momento en el que cambió mi carrera y me empecé a dedicar de lleno a los proyectos, nunca había hablado en público y me tuve que enfrentar a algo totalmente desconocido. Quise salir de mi zona de confort. Me echaron del trabajo, me dieron un dinero, renté el hotel que para mí tenía más impacto en ese momento en Uruguay, que era el Hotel Conrad de Punta del Este. Decidí empezar a hacer un evento ahí. Nunca había hablado en público, no tenía ni idea qué hacer. Dejé guiarme un poco por las personas que tenían supuestamente experiencia en ese proyecto. Y me puse a buscar en YouTube cómo hablar en público, porque nunca lo había hecho. Simplemente consideraba que tal vez tenía el potencial para poder hacerlo. Y en ese lugar tuve la oportunidad de estar enfrente de más de 100 empresarios hablando de lo que para mí había sido la información que me permitió ver la oportunidad de negocio en la que estaba. Y eso era el libro de Padre Rico, Padre Pobre, de lo que voy a hablar esta semana en contexto. Hice esa conferencia, me fue bien, me fui a Brasil, pero después de estar codeándome con el número 1 de la compañía, donde nos vinimos a Punta del Este, empezamos a trabajar en equipo, empecé a percibir, gracias a mi querida intuición, que ese negocio era una estafa, y obviamente lo fue. Y se terminó ese proyecto para mí, yo me salí, y después entré al negocio de Herbalife. Y en el negocio de Herbalife fue genial, porque la verdad es que yo vi que en ese negocio estaba espectacular, porque estaba todo armado, funcionaba, y no era como el otro negocio que era nuevo, y yo tenía que hacer absolutamente todo. Tenía que generar los contenidos, capacitar a las personas, organizar los eventos, pagar yo mis eventos. Y en un negocio como el de Herbalife, que tiene en ese momento 35 años de desarrollo, todo ese sistema ya estaba creado, y lo único que tenía que hacer yo era invitar personas, conectar gente, tomarme el producto, tener un resultado y mostrarlo con los demás. Era una forma sencilla de hacer negocio desde mi punto de vista en ese momento, y como lo que creé es fácil, me fue muy bien. Me fue muy bien, logré muchas metas, me gané vacaciones, premios, un montón de cosas, pero al mismo tiempo tenía un montón de desorden en mi energía sexual. Mis patrocinadores me decían: donde se come no se caga.
o no tenés que hacer este tipo de cosas, pero a mí me daba igual porque mi impulso sexual decía quiero salir con ella, quiero salir con ella, quiero salir con ella, y además de todo iba transformando mi cuerpo, nunca me había visto tan atractivo y obviamente me prestaban atención mujeres que nunca en la vida me habían prestado atención. Por lo tanto, en este proceso terminé engañando a una de mis parejas. Y cuando engañé a esta pareja, me di cuenta que solo me había engañado a mí, que solo me había traicionado a mí, que solo había hecho agujeritos en mi alma y que cuando quería dar mi palabra, no la podía dar, porque no confiaba en mí. Y eso lo descubrí en un retiro espiritual del arte de vivir, un retiro de silencio de 3 días, donde al final en unas postraciones, donde te enfrentabas a distintos puntos cardinales, en el último momento me tuve que enfrentar a mí. Y cuando me enfrenté a mí y me vi, me dio vergüenza. Y empecé a decir, nunca más soy infiel. No por las demás, sino por mí. Y ahí cambió mi vida. Cambió mi vida, cambió la forma en la que empecé a relacionar con las personas. Empecé a querer apegarme a una de las energías fundamentales de las formas en las que el universo crea, que es la verdad. Y empecé a descubrir y a poner a prueba qué es lo que pasa cuando te paras arriba de la verdad. Hoy creo rotundamente que no existe forma de construir un vínculo sano, sincero y profesional en el cual no estés parado arriba de la verdad. Podés estar equivocado, pero posiblemente si estás sinceramente equivocado te va a ir mejor que si tenés una intención de transformar lo que es la verdad. Desde ahí muchas cosas cambiaron. Empecé a viajar, empecé a tener vínculos desde otro lugar, me fui a Argentina, conocí a una chica que me conectó con el concepto del budismo, empecé a explorar mucho más el budismo, conocí a unos youtubers medios especiales, donde empezó mi mundo de los influencers y de las redes sociales desde ese lugar. Ahí yo solté el negocio de Herbalife, me empecé a dedicar al personal training, creé proyectos, investigué, me empecé a formar y me fue bien. Hasta que me hicieron una propuesta de venirme a México, la cual no funcionó, porque cuando nos fuimos a Uruguay a probar ese proyecto con Gonza y con otros amigos, no funcionó. No funcionó, pero igual, como soy bastante testarudo, al final hice una temporada en Punta del Este, me compré un pasaje a México y me vine solo a México, a Ciudad de México, allá en el 2018. Y en ese momento empecé a matar o morir, porque cuando vos vas como extranjero a un país, dejás todo lo que está dentro tuyo para poder salir adelante. Yo me había comprado la idea que tenía que encontrar una empresa que me hiciera los papeles y al final terminé llegando a una empresa que está muy buena, que se llama escolar.com. Y en esta empresa que me dio mucho, crecí. Entré en ventas, al poco tiempo me pusieron encargado de un evento y a los meses me pasaron a gerente comercial de la empresa donde me iba muy bien. Me iba muy bien y al mismo tiempo, al inicio, me metí en una escuela de budismo, hice un montón de prácticas, me leí un montón de libros porque quería explorar ese mundo también, pero cuando me pasaron a gerente comercial se me terminó la vida, me puse a trabajar como una bestia, ganaba bien, pero no tenía vida. Y no me cuidaba, no comía bien, no meditaba, no entrenaba, casi no leía. Y estaba totalmente desorganizado, toda mi energía estaba en generar dinero, trabajar, cumplir las responsabilidades, cumplir las metas, dar más, dar más, dar más, dar más, pero yo estaba en último lugar de mi lista y no me cuidaba. En ese momento empecé a leer de vuelta y distintas cosas, pero estaba totalmente insatisfecho, a lo que bendito COVID llegó y destruyó todo el esquema de negocio que teníamos creado. Y ahí me transformé, me tocó de vuelta conectar con la informática, me transformé en el profesor de robótica de la plataforma, me mudé a Mérida, desde Ciudad de México me vine a Mérida, y ahí empecé una de las relaciones más locas de mi vida, porque en algún momento dije, quiero conocer a una chica que me vuelva loco, y me volvió loco, sinceramente, terminé en el psicólogo, no porque diga que el psicólogo va cuando estás loco, sino porque realmente yo no podía entender lo que me estaba pasando y estaba viendo que por más que tenía un montón de desarrollo personal, que metía un montón de ganas a que la relación funcione, explotaba continuamente con ella, no la podía tolerar y pasaban un montón de cosas a las cuales iba a los psicólogos y le decía, bueno, pero dame herramientas, decime algo que pueda hacer. Y los psicólogos me decían, sí, seguir viviendo y me venís a contar cómo podés aplicar esto. No encontré una solución por ese lado, pero las cosas siguieron tomando un tinte. La residencia, la renovación de mi residencia en ese momento empezó a tener un conflicto, a lo cual yo me hice una pregunta. ¿Qué me gustaría estar haciendo si solo me quedara un mes en México? Y en ese momento dije, bueno, me quiero ir a Playa del Carmen a hacer snorkel y disfrutar del mar Caribe. Y me vine un fin de semana y ahí conozco a una persona que marcó mi vida, que es Miguel Briseño, un
desde mi percepción, un experto en relaciones de familia, es un psicólogo humanista que fue referente aquí, donde él dirigía una de las universidades más importantes de acá de Mérida y decidía qué libro se compraba, qué libro no. Tiene una trayectoria increíble como psicólogo en México y este tipo además es un experto en esoterismo y ha estudiado un montón de doctrinas. Pero bueno, tuve la suerte de empezar a formarme con él. Al mes de que me estaba formando con él, me llamó la abogada, me dijo: a partir de hoy quedas ilegal en México, no podemos renovar tus papeles. Llamé a mi jefe, renuncié, me quedé ahí flotando. En ese momento estaba en Acumal, en el medio de la selva, en la casa de una compañera que me iba a tirar las cartas y justo en ese momento, mágicamente, me llama la abogada y me dice eso. Y bueno, pasó lo que pasó. Me quedé sin plata, sin trabajo, sin papeles, una vez más empezando mi vida de cero, donde en ese momento elegí meterme a full en el tema de la ecología. Algunas personas dicen que me volví hippie, nunca me consideré hippie, pero bueno, me fui a vivir al medio de la selva, a explorar el mundo de la ecología, a ver cómo se pueden generar comunidades regenerativas, cómo se puede trabajar para mejorar el medio ambiente, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo podemos vivir desde otro lugar. Conocí un montón de pilares y un montón de cosas. Y unos meses después de eso me hice socio de la gente esta con la que estábamos organizando ahí la comunidad y creamos un proyecto nuevo que se llamó Regent Tribe. Y ese proyecto hoy en día es una plataforma global de integración de comunidades regenerativas a lo largo de todo el mundo. Pero estando en ese proyecto, algo dentro mío empezó a despertar de vuelta con el tema espiritual, con lo que había estudiado con Miguel y con esta idea de conocer cómo podía trabajar para armonizar mi energía sexual, cómo podía desarrollar un dominio sobre mis impulsos, y eso me llevó a estudiar dos doctrinas. Una es el taoísmo y la otra es el tantra. Y empecé a estudiar un poco de eso, me empecé a anotar a todos los cursos que había de tantra en Tulum, a todos los retiros, y lo que yo empecé a ver es que el objetivo que se le estaba dando al tantra en ese momento no tenía tanto que ver con el desarrollo espiritual como yo lo creía, sino que estaba bastante tirado hacia el lugar, en algunos contextos, de la sexualidad y en otros a través de la transformación de traumas y un montón de cosas que no era lo que yo tenía como supuesto de lo que quería hacer, que era a trabajarlo a nivel energético. Yo venía de haber estudiado Reiki, venía de haberme metido en escuelas de yoga, venía de haberme metido en el budismo, venía de haberme estudiado distintas ideas de psicología, de enneagrama, de heridas emocionales, de relaciones conscientes, de sexualidad sagrada. Entonces yo estaba buscando cómo podía trabajar con esta energía mía para mi crecimiento y desarrollo espiritual. No encontré eso. Decidí contratar a un maestro, abrir una escuela y crear el curso que estuviera ofreciendo lo que yo quería aprender. Y para eso contraté a una persona que entendí que sabía cómo hacer eso y que me iba a ofrecer lo que yo quería aprender. En ese negocio me fue muy mal. Financieramente perdí un montón de plata, terminé endeudado hasta las orejas, pero aprendí algunas cosas y en otros retiros conocí a distintas personas donde empecé a ver que el Tantra es una herramienta muy poderosa, que tiene una filosofía muy profunda, que enseña el equilibrio y el funcionamiento de todo el cosmos y que tiene la teoría que hoy vemos reflejada en la mayoría de las culturas y que desde mi entendimiento es una de las filosofías fundamentales a través de las cuales se crea el conocimiento en la humanidad. Y después de ese proyecto me volví a Uruguay, según yo, a experimentar la estabilidad, a terminar de mejorar la relación con papá y mamá, a construir una relación amorosa sana con mi familia y construir una familia estable con alguna persona. A lo cual conozco a la mayor maestra que he tenido hasta ahora en mi vida. Podría decir que es la mujer que más me ha gustado y que admiro más de todas las mujeres que he conocido. Obviamente eso me llevó a traicionarme a un nivel de decir, nah, lo que vos quieras, sí a todo, y dejé muchas cosas y me alejé muchísimo de lo que en esencia soy, entendiendo que a través de eso iba a poder ofrecerle paz, tranquilidad y seguridad, cosa que nunca pude conseguir en ese proceso. Casi fui papá, perdimos el bebé y al finalizar esa relación terminé teniendo que hacer el duelo de mi ego, de mi personalidad, porque me di cuenta que no era la que creía que tenía, del bebé y de la relación con ella. Y fue la verdad que doloroso. Me metí en una espiral de una de mis noches oscuras del alma,
a través de lo cual también conecté con una herramienta espectacular que es los estilos de apego, que no lo conocía y a través de ese dolor llegué a ese concepto de los estilos de apego. Profundicé bastante en ese momento, ya ahí me estaba dedicando a mentorear personas en línea, donde obviamente en el medio tomé formaciones, en ese proceso también tomé mi formación de registros akáshicos y bueno, seguí avanzando. También antes había estudiado sanación pránica y seguía avanzando en algunos niveles de sanación pránica. Y seguí avanzando en mi proceso de desarrollo espiritual con una crisis de negocios que obviamente estaba atada a mi crisis en las relaciones. Entonces otra vez se hizo mierda mi vida a través de un dolor profundo que tenía que ver con que se siguiera muriendo capas de mi ego. Nada más que eso, o sea, en esencia yo quería poner en práctica cosas que las estaba experimentando y cuando vos conectás con un proceso evolutivo, las personas que están a tu alrededor pagan el proceso de aprendizaje tuyo a través del dolor. Así como si te metes en un trabajo y no sabes hacer algo, tu jefe paga por tus errores, tus parejas van a pagar las cosas que no sabes manejar en relación a tus relaciones. Entonces, luego de estos 8 meses en los que el año pasado estuve trabajando en gastronomía, me di cuenta que un día estaba en mi casa, en mi mente, peleando y discutiendo con un compañero de trabajo, cuando en realidad mi idea de trabajar en gastronomía era pagar las cuentas para atender el consultorio que tenía en mi casa, de masajes, registros akáshicos y de todas las terapias que yo compartía, pero en realidad no sé hacer las cosas a medias. Ponía el 100% de mi energía en el restaurante, me iba a mi casa, me llevaba el restaurante en la cabeza y realmente no tenía espacio energético adentro de mí para dedicarle profesionalmente o puramente a esto. Obviamente no tenía clientes, no llegaba nadie, no podía avanzar, estaba tratando de llevar adelante algo y me di cuenta que estaba intentando satisfacer a otras personas, cumplir la expectativa de otros y que no estaba siendo quien verdaderamente vine a ser, no me estaba permitiendo ser quien yo era, sino que desde algún lugar consciente o inconsciente estaba buscando satisfacer lo que creía mi mamá, lo que creía mi papá, incluso lo que creía mi ex, y buscando ser otra vez esa versión de mí que satisfaciera a otras personas. Cuando me di cuenta de eso, renuncié al trabajo, llamé a la que era una de las formadoras de una de las formaciones de Tantra que hice y me fui a vivir una comunidad en Nicaragua, en una isla que tiene 2 volcanes y para mí eso era wow, me voy a vivir a una comunidad tántrica en el medio de una isla, en la selva, con los monos, va a estar increíble, me voy a sentir espectacular, pero lejos de mi expectativa el lugar era un caos, la persona que tenía como referente era caótica y lo último que encontré ahí fue calma, paz y libertad. Pero encontré un montón de herramientas que me pude traer, de ahí me vine a Playa del Carmen, cuando entro a Playa del Carmen de vuelta me quitan mi residencia y ahí empezó toda una historia, donde me trae a quién soy hoy y lo que estoy haciendo hoy. Ahí me enfoqué en trabajar, me puse determinado a cambiar la imagen que tenía en redes, a mejorar la estética, a mejorar la comunicación. Rápidamente empezaron a llegar clientes y personas que obviamente cuando me decidí mostrar dijeron, yo quiero lo que vos tenés, y ese proyecto empezó a crecer nuevamente. Clientes anteriores me volvieron a contratar, me contrataron para sus empresas, decidieron que los apoye, que los acompañe. Otras personas se acercan, dicen quiero apoyar, me gusta tu energía, quiero hacer cosas con vos, y realmente cuando yo sentí que me entregué profundamente a mí y dejé de buscar la satisfacción en otras personas, la vida me apoya, la vida me sostiene y la vida me acompaña para que haya abundancia, para que haya felicidad, para que haya armonía, para que mi salud esté bien, para que me ocupe de mí, para que estudie, para que entrene, para que haga las cosas que yo sé que me hacen bien y me hacen feliz. No quiero hacer la historia más larga, eso es un poco de lo que me trae a quién soy hoy y qué hago. En estas últimas semanas, meses, me estuve formando profundamente en diseño humano, sigo estudiando y profundizando, me parece la herramienta más poderosa que se puede utilizar para el crecimiento y desarrollo personal, para organizar equipos, para entender cómo funciona la interacción energética entre las distintas personas, por qué uno actúa de una forma, por qué tengo que entrar en estado de flow de esta manera y no es la misma forma de fluir la de Pedro que la de Juan, que la de María. Somos diferentes, somos únicos y también estoy profundizando, gracias a algunos de mis mentores, en el mundo del alto impacto, lo que son inmersiones en hielo, caminatas sobre fuego y experiencias que te generan un trauma positivo a través del cual podés alterar tu subconsciente y generar un estado diferente de conciencia, cambiar patrones profundos y un montón de actividades que nos pueden cambiar la vida. Entonces hoy estoy totalmente entregado a eso es lo que estoy haciendo. 25 minutos de video, si lo miraste hasta acá, sin duda te gustaría hacer alguna que otra cosa, contactame, nos vemos, gracias, chao.